que de nuevo es una mesa muy interesante sobre aspectos actualizados en la patología oncológica del raquis, un desafío. Para ello contamos con la moderación de Abdel Malik, nuestro jefe de servicio de Melilla, de neurocirugía, y con Guillermo Carballo. Si sois tan amables, por favor. Y si son tan amables, Pedro, Raimunde, Julio, Valencia y Mario Gomar, también que suban aquí arriba. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo a esta cuarta mesa sobre tumores del raquis o patología oncológica del raquis, quería agradecer al presidente del comité organizador por habernos invitado a participar, muy amablemente, a participar en este congreso. Para mí siempre es un placer volver a vernos y volver a Almería. Bueno, enhorabuena también, por supuesto, por cómo se va desarrollando y que seguro que es un éxito total. Yo creo que el propio título de la mesa dice mucho al hablar del desafío que supone pues, el abordaje, el tratamiento, el diagnóstico, etcétera, tomar la mejor iniciativa para nuestros pacientes en tumores de raquis. Creo que los últimos avances que se han alcanzado en temas de diagnóstico, en temas de planificación de la cirugía, etcétera, incluso todos estos factores han permitido que haya una mayor agresividad a la hora de abordar estos tumores. Yo creo que han conseguido todas estas cosas, pues lo más importante, el objetivo más importante, que es mejorar la vida, la esperanza de vida de estos pacientes y sobre todo la calidad. Hoy nuestros ponentes van a hablar de tres temas, los tres ponentes van a hablar de temas interesantísimos al respecto. Uno de ellos hablará sobre el abordaje y tratamiento de las lesiones intrarraquídeas, intradurales extramedulares. Otro hablará sobre la utilidad de la ecografía en toda la actividad operatoria y finalmente pues también otro compañero nos hablará de una forma más global sobre el abordaje a la patología oncológica. Así que sin más pues damos inicio a esta mesa y si tenemos tiempo pues haremos un pequeño debate. Empieza. Bien, la primera ponencia corre a cargo de Pedro Raimunde Figuera. Hola, buenas tardes. Antes de nada quería dar las gracias a Antonio Huete por su amable invitación a dar esta ponencia en la que vamos a hacer un repaso rapidísimo sobre las indicaciones y técnica quirúrgica en los tumores intradurales extramedulares. Bien, los tumores espinales son el 15% de los tumores del sistema nervioso central. La mayoría son benignos, en contra de lo que son los tumores craneales o cerebrales. Y el ratio espinal craneal es 1:4, claramente favorable a los craneales. Los tumores espinales pueden ser divididos en tres en función de su localización. Básicamente, 55% extradurales, 40% intradurales extramedulares y 5% intradurales intramedulares. Bien, en relación con los tipos de tumores intradurales extramedulares, que es de lo que va a versar esta pequeña ponencia, tenemos los tumores de vaina nerviosa de nervio raquídeo, que son el 45%, los meningiomas el 40%. Si bien desde un punto de vista embriológico y anatomopatológico serían estos los únicos reales, desde un punto de vista de la localización y sobre todo desde un punto de vista técnico, quirúrgico, hay autores que meten otros tipos de tumores dentro de esta tipología. Y como la ponencia versa sobre las indicaciones y abordaje quirúrgico, yo también lo voy a hacer. Estos otros tumores serían el ependimoma de Filum terminale, sería el 10% de estos tipos de tumores, y otros el 5% que incluyen tumores como metástasis, lipomas, hemangiopericitomas, dermoides, epidermoides o lesiones quísticas. En relación con los tumores de vaina nerviosa de nervio raquídeo, básicamente desde un punto de vista anatomopatológico tenemos dos tipos fundamentalmente: el schwannoma o neurilemoma, el cual tiene una característica principal que no incluye a los axones, sino que los desplaza, y los neurofibromas, que sí engloba, que sí incluye a los axones. Esto claramente tiene una trascendencia técnica, quirúrgica importante en relación con la disección del tumor y con la preservación neurológica.
Este tipo de tumores son más frecuentes en la columna cervical y lumbar, la incidencia es igual en ambos sexos y el pico de incidencia es superior entre la tercera y quinta década de la vida, antes en pacientes sindrómicos con neurofibromatosis. El 80-90% de estos tumores son intradurales extramedulares, un 10-20% son tanto intra como extra. De forma característica, pues tenemos aquí los neurinomas en reloj de arena con los diferentes tipos descritos por Asazuma ya en 2003. Bien, los tumores de vaina nerviosa de nervio raquídeo pueden ser únicos, que es lo habitual, o múltiples en el caso de pacientes con neurofibromatosis fundamentalmente. La mayoría son benignos, de lento crecimiento y se originan sobre todo en las ramas dorsales sensitivas del nervio raquídeo en un 75% aproximadamente. La duración media de los síntomas, desde que aparecen los síntomas hasta el diagnóstico del tumor, es de 2 o 3 años. Síntomas más frecuentes, claramente, el dolor axial y radicular y la pérdida sensitiva, el déficit motor o mielopatía, son más raros y tardíos. Además, este tipo de tumores pueden progresar hacia tumores malignos, lo cual es raro. No lo es tanto en pacientes con neurofibromatosis tipo 1, que sucede hasta el 10%. Bien, el tratamiento de elección claramente es la resección quirúrgica completa en tumores únicos y en tumores sintomáticos o que presentan un claro crecimiento en pacientes con tumores múltiples, sobre todo, ya digo, pacientes con neurofibromatosis. La resección completa es posible en el 90% de los casos, en el 70% en casos de neurofibromatosis tipo 2. En el caso concreto de los tumores de los neurinomas en reloj de arena, los abordajes posteriores o posterolaterales son utilizados para los tipos 1, 2A, 3A, algunos 3B y 4, con la connotación que los 2A y 3A es posible, aunque estoy de acuerdo con las consideraciones del doctor Poblete, creo que era por la mañana, este tipo de tumores podría ser necesaria la facetotomía y, por tanto, tal vez la instrumentación en relación con la posible inestabilidad del segmento. Y los abordajes anteriores se requieren o son utilizados para tumores de este tipo con extensión hacia el foramen y, sobre todo, hacia el espacio extraforaminal. Los tumores grandes, la recomendación, como podemos ver, por ejemplo, en el caso que operamos ya hace unos años que muestro en las imágenes de la derecha, los tumores grandes se recomienda realizar un control neurofisiológico para realizar la capsulectomía y a partir de ahí realizar el debulking que permita una resección completa y segura. Se requiere una reconstrucción con instrumentación en aproximadamente el 10% de los tumores de vaina nerviosa de nervio raquídeo. En relación con los resultados y pronóstico en las cirugías de este tipo de tumores, tenemos que decir que normalmente son excelentes. Los síntomas mejoran en más del 90% de los casos. Hay déficits neurológicos funcionales en menos del 1% de los casos. Existen unos factores predictivos publicados por Chelly y colaboradores en el 2002 para la incidencia del déficit motor radicular posquirúrgico. Estos son que la anatomía patológica sea de suanoma, déficit motor previo y tumores de menos de 2 centímetros. En los pacientes sin neurofibromatosis tipo 2, las tasas de recurrencia son bajas, de 10 años aproximadamente de 10% a los 5 años y de 28% a los 10 años. En relación a los pacientes con neurofibromatosis tipo 2, sí que presentan mayores déficits neurológicos antes y después de la cirugía, menores mejorías postquirúrgicas y tasas de recurrencia que rondan el 100% a los 9 años. Bien, en cuanto a los meningiomas, espinales son el 12% de todos los meningiomas, tienen un pico de incidencia claro entre los 40 y los 70 años. La relación de incidencia entre hombres y mujeres, cuando tenemos en cuenta todos los meningiomas, son claramente más frecuentes en las mujeres, sin embargo, en los lumbares la incidencia se equipara. Hasta el 82% de los meningiomas espinales se presentan en la columna dorsal. Son tumores de crecimiento lento y no infiltrativo en más del 90% de los casos. Desde que aparecen los síntomas hasta que se realiza el diagnóstico y tratamiento suelen pasar de unos 12-24 meses. Los síntomas al inicio siguen siendo casi siempre dolor axial y radicular, mientras que ya en el momento de realizar la cirugía existen ya déficits neurológicos. En relación al diagnóstico, como todos sabemos, el gold estándar es la resonancia magnética, con esas visiones en
intensidad o hipointensidad en T1, iso o hiper en T2, con el realce homogéneo tras el contraste, con las características uniones o bases durales y las colas durales. El doctor Bernard Meyer, de una forma relativamente coloquial, pero probablemente muy acertada, sugería que las secuencias en T1 nos van a permitir realizar el diagnóstico, en T1 sigue con contraste, y las secuencias en T2 nos van a informar de lo difícil que va a ser la cirugía, en el sentido de que nos van a permitir estimar el estado del plano pial para su disección quirúrgica y la localización del aporte vascular. Dejamos los tags de columna para diferenciar las lesiones calcificadas como la que muestro en la imagen inferior de la derecha. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa, que es posible en el 90% de los tumores, pero solamente en el 50% de los recurrentes. Precisamente para estos, para los recurrentes, dejamos la radioterapia. Y el seguimiento, al menos, se recomienda realizarlo durante 6 años, puesto que las recurrencias aparecen entre los 14 y 17 años posquirúrgicos. En relación con la técnica quirúrgica, el abordaje posterior o posterolateral es posible para la gran mayoría de las lesiones, incluso para los tumores, para los meningiomas con anclaje ventral, puesto que estos suelen producir un corredor que permite este tipo de abordajes. El corte de los ligamentos dentados y o de las raíces nerviosas, como describe Angevin en su publicación de 2011, la imagen que muestro ahí es del paper original, van a permitir la rotación de la médula espinal, aumentando este corredor para tumores más grandes con anclaje o base ventral. Los abordajes anteriores, sin embargo, suelen requerir instrumentación, el campo es profundo, tenemos menos espacio, lo cual además puede provocar una mayor incidencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo, mayores complicaciones, tanto la morbilidad como la mortalidad se multiplican por 30 y mayor tiempo de hospitalización. La resección completa de los meningiomas espinales equivaldría a un Simpson grado 2, porque actualmente sabemos que no existe superioridad probada de la resección dural contra la coagulación de la base dural, y la escisión dural puede conllevar a fístulas de líquido cefalorraquídeo irreparables. En relación con los ependimomas de filum terminales, estos son el 40% de todos los ependimomas. En la mayoría de los casos se tratan de mixopapilar grado 1. La manifestación clínica suele producirse entre la tercera y sexta década de la vida y es más frecuente en varones. Son tumores benignos y de crecimiento lento, pero puede existir diseminación a través del líquido cefalorraquídeo y incluso puede existir metástasis en órganos a distancia, aunque esto es extremadamente raro. Los síntomas que da de inicios son, otra vez, dolor axial y radicular, normalmente. Los déficits neurológicos son más tardíos y raros. Y en este caso también puede haber un debut agudo secundario a una hemorragia espontánea. En pacientes pediátricos, los cursos clínicos son más agresivos, con más altas tasas de recurrencia local y de diseminación de líquido cefalorraquídeo. Por esta causa, tanto en pacientes pediátricos como en adultos, se recomienda resonancia magnética del neuroeje en su estudio. En relación al tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa, vía posterior, con coagulación y división del filum terminale caudal y distalmente al tumor, con una resección en bloque para evitar la diseminación. La resección completa es posible en más del 90% de los tumores y solamente hay un empeoramiento clínico en menos del 1%. La recurrencia sucede un 4% si la resección es completa y un 28% si la resección es parcial. La radioterapia, que no tiene una clara evidencia de utilidad, se reserva para los casos de las resecciones parciales. Como conclusiones ya para finalizar, los tumores extramedulares son 8 veces más frecuentes que los intramedulares. La resección quirúrgica completa es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos. La cirugía es segura y efectiva y la recurrencia es baja en la mayoría de los tumores, sobre todo en aquellos vírgenes y en pacientes no sindrómicos. Los abordajes posteriores poco invasivos son posibles y suficientes en la mayoría de los casos, y pacientes con neurofibromatosis tipo 2, pacientes con tumores recurrentes o pacientes con grandes ependimomas de filum terminale son mucho más complejos de tratar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos decidido dejar las preguntas para el final, ¿vale? Entonces, el siguiente ponente va a ser Julio Valencia, del Hospital Virgen de la Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. Es que es un keynote, es un keynote.
Sí, claro, es que es un PC, hay que pasarla. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, pues buenas tardes. Bueno, muchas gracias nuevamente a Antonio por invitarme. Bueno, yo como en mi misma tónica, pues un poco voy a hablar del manejo, en este caso de las metástasis vertebrales y según pues casuística propia, ¿vale? Todo esto es fruto de la experiencia y de un poco ya de las horas de vuelo que lleva atesorando uno en esta patología tan apasionante como la patología de columna vertebral. Vamos a hablar del manejo de la metástasis vertebral, su manejo quirúrgico en general, desde lo más chiquitito a lo más grande. Y el único objetivo que todos los que buscamos es que nuestros pacientes estén lo mejor posible dentro de lo que se pueda, ¿vale? Bueno, luego tendré un poquito más con los casos. Total, el tumor vertebral más común es eso, suelen ser secundarias, ¿no? Suelen ser lesiones primarias y que la localización más frecuente pues, sería a nivel de raquis. Fundamentalmente siempre dolor. Cuando hay en raquis hay algo, si es verdad que, claro, es un poco como entre tanto dolor o entre cólicos, como yo digo, siempre entra una lechuga, ¿sabes? Que dice que hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Que no es todo degenerativo, tener bien siempre presente el tema de las banderas rojas, eso siempre, ¿sabes? Dice a los chavales, a los niños no les duele la espalda porque sí, ¿no? Lo mismo que a las personas que ya tengan una cierta edad, si nunca le duele la espalda porque le duele, ¿no? Y ese tipo de cosas es muy importante, ¿sabes? Muy importante tenerla ahí presente. Por lo menos no digo para estar siempre en una angustia constante, pero sí por lo menos tener ahí esa bandera roja bien presente, ¿vale? Y ya, por supuesto, si hay disfunción neurológica, pues nada. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues que el paciente mantenga su calidad de vida siempre que sea posible. Y si no se la puede mantener, pues por lo menos que viva sin dolor. Casi todo el problema va a estar en el soma, ¿vale? El soma es donde ahí se asienta casi todo. O sea, en el cuerpo vertebral, pues por sus características y tal, pues es donde va a aparecer, digamos, básicamente el problema. Ya, pues eso, a la hora de cuando vamos a tomar la decisión, pues depende de muchas cosas. O sea, qué extensión va a tener, cuánto afecta, si es unicompartimental, si son varios compartimentos, si es multicéntrico, o sea, es decir, ese tipo de cosas es importante. A nivel de ya biomecánico, pues dónde vamos a plantear qué vamos a hacer. Es decir, si vamos a hacer una cirugía que necesita estabilización, pues depende de que cada zona estemos tratando, pues necesitará, digamos, unas medidas de estabilización o de abordaje distintos a otras zonas, ¿no? Y después sí es verdad que es muy importante intentar pensar en todos los abordajes, en todos los posibles, desde los MIS, no MIS, anterior, posterior, lateral, combinados, todo lo que se quiera, ¿no? Y esto cada vez porque se ve más, pues eso, pues bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Que cada vez más la esperanza de vida pues es mayor. Todos queremos vivir más y mejor, ¿no? Entonces, claro, pues ahí estamos todos igual. Todos queremos que nuestros pacientes pues que vivan, pues oye, por el tiempo que tengan que vivir, que sea cuanto más y además de más calidad, o sea, ganar años y años de calidad de vida, ¿no? Eso es muy importante siempre tenerlo, ¿sabes? Sobre todo siempre yo me planteo estas cosas siempre que nosotros estamos para ayudar, ¿sabes? No somos los dioses, ni somos los protagonistas de esta película. Somos parte del elenco de esa película, no somos los protagonistas, pero sí es verdad, somos una parte muy importante. Bueno, la evolución del tratamiento ya, todos ya más o menos ya sabéis, ¿no? El tema de la radioterapia, todos los distintos tipos de radioterapia que ya van existiendo, el tipo de abordaje quirúrgico, si solamente hago una resección parcial para dar suficiente espacio para que el radioterapeuta trabaje, ya protonterapia, o sea que de ahí se nos abre un mundo, ¿sabes? Que eso está ahí, ¿no? Y eso sí hace falta que cada vez más, pues los abordajes quirúrgicos, bueno, ya más o menos pues todos, más o menos ya conocéis, o sea, desde los más pequeños hasta los más agresivos, ¿sabes? O sea, ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Abordajes posteriores, tubulares, o sea, de toracotomías ahí a lo salvaje, como tenéis ahí esa, ¿sabes? Pues un poco de todo, ¿no?
Ese es nuestro quirófano y esa que se ve al fondo es nuestra celadora. Abordaje de la unión occipito cervical. Eso lo pongo simplemente por un caso que lo voy a presentar, ¿vale? que hemos tratado recientemente en el servicio. Y bueno, ya la evolución del tratamiento, o sea, todas las técnicas que además que cada vez siguen más, habiendo más, o sea, es decir, todo el hardware que nosotros podemos disponer desde, o sea, ya están, incluso nos pueden preconformar lo que nosotros queremos poner, o sea, es decir, si ya nosotros tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer y lo que vamos a necesitar, te pueden customizar pues lo que quieras, o sea, es decir, con lo cual es genial, es decir, pues te abre un campo a nosotros como cirujanos, un mundo de posibilidades y, vamos, impresionantes, ¿no? Es decir, pues eso en las instrumentaciones, ahí tenéis varias, como hechas en el servicio, una de ellas pues un abordaje posterior, una resección vertebral, otra ya más compleja, un abordaje anterior con caja expansiva, ya hace un poco de todo, ¿no? El ideal tratamiento controvertido. Sí, es verdad que cada vez más se va viendo que hay una conciencia por parte de todo, del equipo multidisciplinar que os voy a comentar, y decir, de los que estamos ahí, que cada vez más parece que algo, por lo menos a mí la sensación me da que cada vez ya se pretende hablar más, o sea, decir, más y entre nosotros, ¿no? Es decir, te pide la opinión, tú ya más o menos sabes que tienes que mirar algunas escalas, el oncólogo más o menos te va diciendo, más o menos. Pero sí, verdad, no sé si, bueno, si en vuestros centros tenéis ya constituido así algún comité en el que podáis hablar todos y tal. Nosotros más o menos sí, más o menos, pero bueno, de pasillo nos comentamos, nos sentamos, hacemos algún grupito, ¿sabes? Para algún caso, ¿sabes? Pero no se llega a establecer un grupo, pero sí es verdad que ya la gente, por lo menos cada especialidad, sabe que lo que el otro te puede dar, ¿no? Y más o menos se va generando esa culturilla que por lo menos para el paciente es buena. Pero sí es verdad que luego te toca a ti la decisión, porque claro, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Qué le puedo ofrecer al paciente? ¿Qué me está diciendo este? O sea, que ahí entra uno en unas dudas y tal, bueno, ¿qué hago, no? O sea, ¿me paso de frenada? ¿No me paso de frenada? Yo quiero que el paciente esté bien, quiero que no se quede parapléjico, este tipo de cosas, ¿no? Para eso, pues bueno, cada uno utilizaréis, me imagino, cada uno vuestras escalas, ¿no? Pero sí es verdad, es importante que, por lo menos que tengamos para saber por dónde vamos actuando, pues que tengamos nuestras escalas más o menos entre calidad de vida, el tipo de tumor que tenga antes que me esté enfrentando, o sea, pues más o menos para estadiarlo, ¿no? Y decir, pues mira, más o menos así, este paciente lo puedo englobar en esta cajita y tal, dentro de lo que es lo bueno o malo que sea el clasificar. Las cajitas está claro que no todo encaja en la caja, es decir, que todo es un poco, o sea, no tan rígido como uno pretendiera ser, ¿sabes? Luego ya la afectación compartimental, eso yo creo que está más ligado al tema técnico, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer, no? Si está solamente dentro del compartimento, si no está dentro del compartimento, o, mira, ya tanto no puedo hacer, pues mira, a lo mejor en uno me centro, lo entiendo que es un compartimental y el resto pues no, ya depende, ¿no? También depende de la anatomía patológica, por eso digo que con todo lo que tenemos, pues tenemos que ser capaces de hacer el pucherito para que al paciente le ofrezcamos lo que nosotros buscamos, que es el paciente que mantenga años de vida y años de calidad. La clasificación de Asia sí es fundamental también para saber de qué estamos tratando, cómo está neurológicamente nuestro paciente. Y bueno, pues con esto, pues bueno, es una clasificación, bueno, un protocolo que ya se hizo hace años en nuestro servicio, el Virgen del Rocío, y también en el Macarena lo tengo implantado. Bueno, pues es más o menos como una guía más o menos por dónde vamos a poder funcionar y qué tenemos más o menos que hacer. Por lo menos algo donde tú tienes que recurrir y no tienes que empezar a hacer bibliografía, no sé qué, porque al final siempre te hace un lío, ¿no? Con todo, ¿no? Esas son las clasificaciones que nosotros utilizamos y más o menos esas son las decisiones, ¿no? Pues si te sale un té de tal, bueno, pues por aquí, pero eso no es totalmente rígido. Yo te digo que algunos se puede traspasar de un lado a otro en función de múltiples factores que realmente al final son muy individualizables a veces, ¿sabes? Que a veces tienes que decir, bueno, este no, pero este sí, este al final. Pero bueno, por lo menos que sirva como guión, ¿no? Así por lo menos es mi forma o la forma de funcionar de mi unidad. Este caso, bueno, ya lo he presentado varias veces, pero es que como fue la leche, o sea, pues fue de lo más agresivo que yo he hecho en mi vida, pues lo traigo siempre. Esto es un tumor de células gigantes a nivel sacro, ¿no? Total, eso fue un poco la salvajada. Pero luego ahora viene la satisfacción, luego, la última diapositiva de este caso es lo que dice, coño, ha merecido la pena, ¿no? Todo este esfuerzo y todas estas pajas mentales que uno se hace, ¿no?
Esto es, bueno, en el caso de ser tumor, ahí veis, aquí tengo puntero aquí. ¿El puntero del botón rojo? Sí, aquí. Bueno, aquí están las raíces, son las 2S1, que tiran para abajo. Aquí ya no está el sacro, ¿eh? El sacro desapareció. Y aquí está la dicha. Este es el niño. Y el niño. Ahí está el parto del tumor. Esta es la instrumentación, pero es lo que decía en cuanto a todo el armamentario que tenemos ahora para poder intentar recomponer todo lo que hagamos, ¿no? Con el único objetivo de curar al paciente, por lo menos, ¿sabes? Esta es ya la unión pélvica, ya sé lo que es el anillo pélvico, ya estabilizado. Aquí un momento delicado, que cuando ya no tenía sacro, se abría como un libro, empezó a descompensarse hemodinámicamente, bueno, empezó aquello a pitar por todos lados. Y tuvimos que ir rápidamente y a que la pelvis se mantuviera estable. Esta es la radiografía. Y esto siempre me gusta lo de los vídeos, porque más que nada porque para que sea que no es una cosa que es de uno. Y vamos, a mí me hizo mucha ilusión, porque no sé, todos los años se acuerda de mí, ¿sabes? Y esta vez le pregunté, espero que todo bien. Y dice, pues sí, muy bien, gracias. Total, esta es ella. Y se operó hace ya 10, 12 años. Pues bien merece la pena todo ese esfuerzo. Sinceramente, cuando tú dices esto, hostia, macho, o sea, esto está bien, ¿sabes? Ya distintas, bueno, hay mucho más. Estos son más antiguos, ya hay otros mejores, de sistemas de cajas expansivas, con mayor o menor perfil. Esta es una señora, total, que porque era cáncer de mama, no sé qué, ya de tal, pues coño, pues bien merece la pena esforzar un poquito, intentar rescatar esa situación. Y al final, aquí te he pedido otro vídeo. Y aquí pues la señora pues que cambia mucho, ¿sabes? Es la misma paciente, las mismas características, el mismo todo, pero bueno, que hay que intentar apostar siempre eso. Yo creo que el objetivo siempre dentro de una cordura, a ver si me entiendes, ¿sabes? Si no hay, no hay, ¿no? Pero siempre que se pueda, pues intentar. Esta es la planta de nuestra mini unidad y no el Macarena. Esta es otra. Es una vertebrectomía que se hizo, una metástasis carcinoma renal. Esta, bueno, estos son otros casos. Vías posteriores, todo lo que se puede conseguir. Instrumentación. Os pongo un último caso. Este es un angioma vertebral agresivo. Este es reciente del caso, de hace nada. Total, pues bueno, ahí un poco os pongo simplemente lo que aporta la fibra de carbono, ¿no? Se va a 26 años, que bueno, pues tiene ahí que tiene el angioma agresivo, que está claro que tienes que darle cera y que bueno, ¿hasta dónde me quedo? ¿Sabes? Vale, muy bien, pues se cementa y bueno, y ahora mi preocupación con este chaval, ¿qué va a ser? Si yo luego le voy a ver dentro de 6 meses, yo quiero ver si hay una recidiva o no. Aparte que está pendiente de la noticia patológica y aparte de verlo en comité, esto que hemos dicho, que os he comentado antes, para ver si merece la pena o no merece la pena radiarlo o tal. Eso ya se verá en su momento. Pero sí es verdad que ahí la fibra de carbono, por lo menos, creo que es un punto para cuando esté uno preocupado de decir, bueno, yo quiero anticiparme a que si en las pruebas siguientes y tal, pues el paciente, si hay una recidiva, la quiero ver para ver qué tengo que hacer, sobre todo un chaval de 26 años, pues bueno, pues este al final pues optamos por hacer este montaje. Este es uno último que tuvimos que ir a pecho descubierto, paciente íntegro, con un carcinoma renal que ya estaba dado por bien, que estaba ya curado, y viene ya a nuestra unidad, pues tetraparético, ya no se puede mover, no puede levantar los brazos y tal, gordo como él solo, no podía entrar en la máquina, o sea, pues con lo que se pudo se hizo. Y bueno, al final optamos por para adelante, vamos a intentar estabilizar esa unión occipito-cervical, ni el halo, es que el halo, porque dice, pone el halo, pero es que ¿dónde le pongo? ¿Sabes? Total. Al final se hizo la estabilización occipito-cervical, tal. Aprovechamos ese abordaje conteante para, por el istmo, pues se alegró y entré hasta la odontoides y cureteamos y tal, limpiamos, rascamos. Y luego utilizamos las guías, ¿no? Esa es otra de las cosas, o sea que hay un montón de cosas, o sea que esto os pongo como digamos, una muestra así rápida de lo que es, ¿sabes? Y así es como ahora ya el hombre está, ¿vale? Así es como se ha quedado a día de hoy, ¿vale? Con lo cual, bueno, no se ha quedado con una unión occipito-cervical perfecta, pero bueno, yo creo que no ha quedado tan mal, ¿sabes? Y el hombre ahora haciendo sentadillas, con lo cual eso sí que es la alegría, ¿sabes? Dice, hostia, menos mal, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Lo desestimas, no lo desestimas? Si ves, si no ves, es que es muy complicado a veces, ¿sabes? O
sea que... Y así ya lo tenemos. Bueno, estos son otros casos. Esto es uno mío que mandamos publicar para una sacroplastia. O sea que pues, también se puede decir con cosas mínimas pues, ayudar a quitarle el dolor al paciente. Y poco más. Muchas gracias. Y ya está. Muchas gracias, Julio. El siguiente ponente será Mario Gobar Alba, del Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al doctor Antonio Huete Ayud la posibilidad de participar en el Congreso junto a compañeros pues, que admiramos y que son un ejemplo para todos nosotros que estamos empezando. En esta ocasión vamos a centrar la charla un poco sobre el papel de la ecografía intraoperatoria durante la resección de tumores intradurales extramedulares. Como teníamos un poco más de tiempo, hemos hecho una pequeña introducción y también pues, un breve repaso también en neurocirugía, tanto craneal, nervio periférico y demás, de las posibles utilidades que puede tener. Lo primero, queríamos agradecer a los compañeros del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, del equipo de neurocirugía, porque un poco los que nos animaron y nos entusiasmaron con el uso, o donde lo descubrimos el uso de la ecografía, fue precisamente una rotación que hicimos allí de residente junto al doctor Javier Márquez, la doctora Rivero, el doctor Tirado, el doctor Julio Valencia, y la verdad que nos encantó y gracias a eso también empezamos pues, bueno, a introducirla, porque previamente se había usado y demás con el doctor Antonio Huete y un compañero internista que le gustaba mucho la ecografía, pero en equipos de menor calidad. Entonces lo retomamos un poco. El origen de la ecografía intraoperatoria es durante la Primera Guerra Mundial, es fruto de la tecnología sonar. En 1930, Carl Dusig fue el que lo usó como diagnóstico de un tumor cerebral y posteriormente, en 1950, es cuando se usa por primera vez como método intraoperatorio. La principal limitación que hay de la aplicación de la ecografía es la dificultad del ultrasonido para pasar a través del hueso. Es por ello que lo usamos por vía transfontanelar en los niños, en neurocirugía pediátrica, tras la craneotomía, nervio periférico o tras retirar los elementos óseos, ya sea la laminectomía, laminoplastia o laminectomía en columna. Por lo tanto, la ecografía intraoperatoria, y eso es interesante, se trata de una tecnología relativamente reciente. Eso nos da muchas oportunidades. Principales ventajas, pues bueno, que no irradia, son ultrasonidos, es rápida de usar, escaso consumo de tiempo, es repetible, podemos hacer tantos estudios como necesitamos antes de abrir la dura, una vez durante la resección, después. No requiere mucha infraestructura, es portátil, ocupa poco espacio, cada vez los equipos tienen una interfaz más sencilla, con lo cual son más sencillos de usar, permiten la localización de la patología en tiempo real, no hay shift, permiten también, y algo que pensamos que es muy interesante, como veremos ahora algunos ejemplos en cráneo y en columna, ver el grado de resección o sobre todo el debulking tumoral, menor coste respecto a resonancia, no requiere fungibles y la curva pues bueno, es relativamente sencilla, en columna pensamos que aún más y siempre pues bueno, empezar pues de menos a más complejo. Sobre todo lo que pensamos que es la gran mejoría es que los equipos ahora ya tienen una gran mejoría en la calidad de imagen. Este es un ejemplo de cráneo, una lesión cortical, y vemos que efectivamente la definición que tiene la ecografía pues es, comparado con la resonancia preoperatoria, es de alta calidad. Vemos perfectamente cisura interhemisférica, la parte sólida, la parte quística. Otro ejemplo, comparando pues, la imagen intraoperatoria de ecografía con resonancia previa y con TAS post, una lesión también cortical, que no es donde más provecho se puede usar, pero para familiarizarse es útil. En otras lesiones también puede tener una utilidad, lo usamos al igual que en columna, como veremos, por primera vez, una vez hecha la exposición dural, el trabajo óseo en epidural, y bueno, podemos ver que durante la resección, por ejemplo, podemos ver la imagen antes del debulking, y una vez hemos hecho el debulking podemos confirmarlo, a veces puede haber dudas en algunas lesiones, y ya procedemos pues, a
retirar el tumor para no comprimir tanto el cerebro. Este sería otro ejemplo de un meningioma radioinducido izquierdo, antecedente de leucemia en la infancia, un paciente joven. Entonces, bueno, los mismos principios. Y este ejemplo lo queríamos poner, porque como veremos en otro ejemplo de columna después, aquí vemos el tumor y dentro de una parte del tumor, antes de la resección, vemos un componente más sólido, más calcificado, por un meningioma, y vemos la coincidencia con la imagen intraoperatoria y la sombra acústica. Veremos después un caso de columna muy similar. Respecto a lo que nos interesa, en tumores raquídeos vemos exactamente lo mismo, que realmente hay una mejoría contundente en la calidad de imagen. Aquí, por ejemplo, vemos previa la apertura dural, que bien se delimita la dura madre, el espacio subaracnoideo con el líquido, ya el cordón medular, se ve incluso el epéndimo, parte del tumor, los distintos cortes axiales, y ya pues una vez abierta la dura y abierta la aracnoides, cómo quedaría. Comparamos incluso con los cortes axiales de resonancia y después como en el sagital incluso la correspondencia de la imagen ecográfica es incluso más fideligna, ¿no? Con la ecografía a veces que incluso con la resonancia. También pensamos que habría que insistir a los radiólogos en que hagan buenos estudios de resonancia de columna. Igual que en cráneo si lo tienen más asumido, a veces en columna pensamos, o por lo menos en nuestro centro, que se podrían hacer un poquito más. Aplicaciones de neurocirugía, bueno, en nervio periférico, tanto tumoral como compresiva, en cualquier tipo de craneotomía, tanto programada como urgente, en neurocirugía pediátrica por la fontanela o en Chiari, colocación de catéteres, y en cirugía de columna, pues aplicaciones tanto en cirugía de columna tumoral, cirugía descompresiva, en la urgencia, columna degenerativa, hernias discales y calcificadas, ya sea lumbar o dorsal. Es decir, tras cualquier retirada ósea, laminectomía, hemilaminectomía o laminoplastia, tanto en patología programada como urgente. Cuando vemos la literatura, vemos que hay gran literatura que lo avala, toda ella es relativamente reciente, y también pues, en el caso de las descompresiones. Lo que realmente es interesante es ver cómo los primeros estudios pues, realmente es que tenía mérito, porque la calidad de la imagen era muy inferior. Ahora contamos con la suerte que es que los equipos ya dan el trabajo mucho más hecho. Cuando buscamos en PubMed, pues bueno, hay un crecimiento exponencial que insistimos que pensamos es en la mejoría, en la calidad de imagen y que también los equipos cada vez son más sencillos de usar. El ecógrafo que de hoy conseguimos es este. Generalmente usamos esta sonda, la microconvex, aunque hay una que nos gustaría tener que es más especial para la columna. Y bueno, se pueden esterilizar, pero hay que ir con cuidado con la esterilización porque puede dar problemas eso si no se hace bien el protocolo y si no, pues se puede montar como hacíamos con el ecógrafo que cogíamos antes de la UCI pediátrica con una sonda de funda convencional. Este sería un primer ejemplo para ver un poco cómo lo empleamos o en qué tiempo hacemos la exposición ósea habitual y ya una vez pues, retirados la exposición ósea, una vez ya retirados los elementos óseos posteriores, ya sea por laminectomía o laminoplastia o hemilaminectomía, empleamos la ecografía epiduralmente para ver si hemos expuesto la lesión. Aquí vemos, por ejemplo, en este esvanoma, que aquí sí que tenemos una buena exposición, pero en la parte otra era un poco insuficiente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ampliar un poco y sabemos la certeza de cuando vayamos a abrir dura vamos a tener la lesión perfectamente expuesta, que eso efectivamente también se puede hacer con el rayo. Pero es como una herramienta pues, un poco de ayuda. Los pasos de la resección habituales, que pues bueno, la apertura dural, la apertura del aracnoides y demás. En este caso, a este nivel no tenemos médula, tenemos raíces. Y bueno, por la localización del tumor, en este caso, por ejemplo, se podría haber hecho por hemilaminectomía, que podemos ir directamente a donde sabemos que, a la parte, que sabemos dónde está localizada la lesión. Este sería otro ejemplo que hemos comentado antes, que a mí particularmente me gusta por eso, por la correlación de la imagen microquirúrgica con la imagen de ecografía y la diferencia un poco con la resolución de imagen de resonancia. Este es otro caso, un paciente con un ependimoma de filum, en este caso se hizo, paciente pediátrico, se hizo una laminoplastia y bueno, la utilidad pues, de la ecografía igual para localizar un poco la lesión. Este otro caso
Se trataba de un meningioma, que podía haber dudas de si el componente era más epidural o si tenía un componente más intra-extra. En este caso también se hizo una laminoplastia, vemos parte del componente epidural. Y lo interesante de este caso un poco es que vemos el cordón medular, la dura, ¿no? El tumor, hacemos la resección de la parte epidural, finalizamos. Esta es la parte epidural que veíamos, toda la parte epidural. Después, cuando estamos aquí, volvemos a ampliar la ecografía y vemos que efectivamente queda un resto, una parte del tumor que comprime, que es intradural, ¿no? Entonces, eso incluso nos puede cambiar un poco la actuación. Este otro caso de un esvanoma cervical, también por la definición de la imagen. Estas lesiones a veces tienen un muy buen plano aracnoideo, entonces generalmente sí que hacemos debulking de la lesión, pero pues en este caso que estaba muy suelto la lesión y demás, pues resulta más sencillo. En todas estas lesiones la ecografía es como una herramienta un poco de ayuda o de seguridad un poco del cirujano, pero bueno, que lo importante es pues, la microcirugía, el control neurofisiológico, el control anestésico, tener la tensión alta. Este último caso se trata de un meningioma dorsal parcialmente calcificado. Aquí ponemos la imagen un poco por la trayectoria, ¿no? Que si trabajamos de este lado empujaremos, no hay que empujar nada, ¿no? Pero si empujamos, que empujemos hacia el hueso, hacia las láminas, hacia el hueso, perdón, o en lugar de empujar hacia la zona del cordón. Algo que nos gusta hacer es como colocar los drenajes, no para la hemostasia epidural, con Flusil, por ejemplo, va muy bien, aunque artefacta, pero sí colocamos como drenajes a un aspirador para que se pueda estar continuamente irrigando. Este sería el vídeo del caso quirúrgico. Como comentábamos, igual que en el caso craneal, hay como es parcialmente calcificado y como una sombra acústica, ¿no? Y vemos cómo genera un artefacto, ¿no? Es curioso y a nivel ecográfico tiene interés. Esta lesión pues, tenía base de implantación, eso es mejor, parece un poco más sencillo, ¿no? Porque tiene base de implantación posterior. Entonces esa parte un poco calcificada, no se puede abrir la dura con el bisturí tal cual y es útil pues, el laminotomo de uno un poco para exponer la lesión. Igual que en las lesiones craneales, el debulking es de gran utilidad y la trayectoria de ataque o al lado que nos ponemos del paciente para si empujamos, entre comillas, algo que no empujemos, que es algo obvio, ¿no? Pero que no empujemos el cordón medular y que empujemos hacia el hueso. En este caso, pues una lesión benigna que tenía un plano aracnoideo muy bueno, que la base de implantación es posterior, eso facilita mucho el trabajo y bueno, se pudo ir haciendo la resección pues poco a poco y demás. ¿Cómo tener una primera buena toma de contacto con la ecografía y demás? Bueno, sería empezando siempre, si se puede, pues por casos menos complejos para familiarizarnos con su uso. Y un poco también como autocrítica también comentar pues, bueno, que estos casos de tumores benignos o demás pues, son muy bonitos, el cirujano se pone muy contento en el sentido de que opera a un paciente una patología benigna que, por ejemplo, el paciente no puede andar porque tiene una compresión medular y si todo va bien, no hay ninguna complicación, pero el paciente recupera la movilidad, es un tumor benigno y está curado. Pero por desgracia, como bien sabemos, en nuestra especialidad, pues muchas veces, como se ha comentado, son tumores malignos, aunque intentemos hacer todo lo posible, pues después vuelven a salir las lesiones o tenemos complicaciones como fístulas de líquido, como infecciones y demás que pueden pues empeorar el pronóstico. Tenemos también pérdidas de movilidad o caída de potenciales durante la cirugía o otras complicaciones como en cirugía craneal, como se ha mostrado en algunos casos, una rotura carotídea, etcétera, que tiene graves consecuencias para el paciente y su familia y bueno, pues pensábamos que eso también era importante comentarlo, ¿no? Un poco por también respeto pues, bueno, a nuestros maestros y sobre todo por respeto a los pacientes y a sus familias. Y bueno, como conclusiones un poco de la charla de ecografía, una técnica relativamente reciente, la mejoría en la calidad de imagen y la sencillez de los nuevos equipos pensamos que han sido claves para su creciente uso. La médula previamente comprimida tolera muy mal cualquier tipo de retracción o compresión adicional. La microcirugía es de gran utilidad. La ecografía proporciona información en tiempo real, tanto para la localización previa a la apertura dural como para el grado de resección tumoral o durante el debulking.
Su uso conlleva muy poco tiempo y consumo de infraestructura y, bueno, pues nuestra pequeña experiencia inicial, pues que su uso rutinario pues nos ha constituido o nos ha sido de gran ayuda pues durante la resección de estas lesiones. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Enhorabuena a los tres ponentes por la magnífica exposición de los temas y también por un tema importantísimo, que es el buen uso del tiempo que habéis hecho. Y como se trata, esta mesa se trata de una mesa coloquio, no consiste en que solamente hablemos nosotros. Y es el momento de que también el auditorio tome la palabra y si alguien quiere intervenir, pues es el momento. Sí, por aquí. Una observación para el doctor Valencia, en este caso. Bueno, enhorabuena por la ponencia y por los casos que ha presentado espectaculares. Pero quizá puntualizar, para que nos quede eso en mente, que aunque yo soy más o menos de tu época, sí hemos hecho muchos casos parecidos, incluso alguna vez juntos. Ya no somos los reyes de las metástasis vertebrales, ¿no? Los cirujanos. Actualmente la radioterapia ha evolucionado tanto que en las metástasis vertebrales, incluso en metástasis aisladas, ya no por pena para mí, ya no hacemos estas grandes reconstrucciones, resecciones radicales, vía anterior, vía posterior, dobles vías, etc., ¿no? Ya nosotros nos hemos convertido, en vez de cirujanos resectores de tumores, de metástasis, en cirujanos separadores. Nosotros estabilizamos con carbono o lo que sea, separamos el tumor de la célula, de la zona noble y la radioterapia dirigida en la que termina de resecar con los mismos resultados que una cirugía radical. Es lo único que quería decir y no sé si tienes tú la misma impresión. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Quiero decir que esto es que está en continua evolución, tanto lo nuestro en cuanto a lo técnico como los radioterapeutas, y está claro, sí, da gusto. Lo único, yo creo que el tema, como siempre muchas veces falla en todo, es en la comunicación. Es decir, que tengamos un momento en que podamos sentarnos y empezar a todo, ¿sabes? Es verdad que luego cada caso, la patología oncológica te pone mucho en jaque, en muchas cosas, porque no todos los casos son iguales, o sea, son tantos condicionantes, pero sí está claro que la radioterapia ahora, vamos, si puedes evitarle un destrozo al paciente, darle espacio y que el de radioterapeuta te diga, tú tranquilo que ya el resto me encargo yo, eso da una tranquilidad que te cagas, está claro. ¿Alguna intervención más? Sí. Abogando por lo que acabáis de comentar, te puedo decir que ya empezamos a disponer de radioterapia intraoperatoria. Y yo soy de los que dice que esa técnica es nuestra. Ahora, si nos dejamos pisar el callo, la regalaremos como hemos regalado a lo largo de la historia otras muchas cosas. Estoy contigo. Pero ya hay equipos para hacer radioterapia intraoperatoria y habrá que ver cómo funcionan. Yo tengo la suerte de poder tenerlo, pero si nosotros no somos los que empezamos a decir y a demostrar que eso tiene utilidad y no lo metemos en nuestras carteras de servicios ni empezamos a abogar porque eso, cuando hay un tumor y tenemos una buena anatomía patológica, a lo mejor, no estoy diciendo, y no reniego de que haya que operar las metástasis, Dios me libre, al revés. Y hay que hacerlo y hacerlas en bloque y demás, pero esa alternativa de un tratamiento radioterápico es nuestra. Yo quiero hacer una pregunta a Pedro. En cuanto a los tumores, por ejemplo, nosotros en los meningiomas siempre tenemos dudas de cada cuánto tiempo hay que seguirlos una vez operados y hasta cuánto tiempo. Porque sí que hemos tenido recidivas a partir de los 10 años. Las hemos tenido. Entonces, ¿tenéis algún protocolo vosotros? No, realmente no tenemos ningún protocolo establecido. Las recomendaciones son de al menos 6 años, pero a mí me parece excesivamente corto ese tiempo de seguimiento. Lo hago de forma, yo personalmente, pues siguiendo las recomendaciones que hay y seguramente pues más años. Al final pues tenemos la posibilidad de hacer resonancias cada 2 años incluso y finalmente pues a lo mejor pues unos 10 años seguramente se pueda seguir. ¿Alguna intervención más del auditorio?
No, bueno, pues entonces yo antes de terminar, que nos quedan apenas 10 minutos, yo quería hacer una pequeña reflexión, porque yo creo que habrán quedado a lo largo de la jornada de ayer y hoy, pues nos habrá quedado muchísimas cosas claras. Pero a mí una de las cosas claras que me ha quedado es el papel preponderante que ha tenido en este Congreso la inteligencia artificial. Y de ese punto de vista, yo entiendo que la inteligencia artificial pues, me permite pues, conseguir un mejor diagnóstico para nosotros y también hacer algoritmos para poder trabajar, para poder conseguir el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las metástasis, quería dirigirme a todos vosotros, pero fundamentalmente también al doctor Valencia por su amplia experiencia, es que esa inteligencia artificial antes era la inteligencia humana y de hecho hay algoritmos que nos permiten intentar conseguir el mejor tratamiento en base a la experiencia de cada uno y esa experiencia puestas en las publicaciones en los congresos hace que tomemos decisiones cada vez más consensuadas. Por lo tanto, ya existen distintas escalas, ¿no? Sobre todo para el tema de las metástasis. Pregunta, ¿puede o debe modificar la inteligencia artificial, por ejemplo, el tipo de abordaje o la decisión última del tratamiento, si ha de ser radioterapia, quimioterapia o hacer una cirugía más agresiva? Yo pienso que todo lo que sea tecnológico, bienvenido sea. A mí lo único que a mí me da un poco temor, entre comillas, que todo lo que se vaya avanzando, es que la duda es humana. O sea, uno puede ir condenando a la gente por porcentaje, no sé si me explico. O sea, y ahí es donde está el kick. Y eso yo creo que todos hemos vivido en nuestros momentos, momento de decir, ostras, ¿qué me estoy pasando? O otra, espérate, se lo consulto al compañero, lo pones en valor en la sesión o lo que sea, o de pasillo o de café. Y en ese momento se te enciende la lucecita. O sea, que no es tan fácil esto como para que ahora todo pasa a un algoritmo. O sea, que no digo que no haya que tenerlo. Por supuesto que no, pero el algoritmo tendrá un valor, pero es que luego es que esto es mucho más complejo. Digo yo, no sé ya, eso es opinión personal. Bueno, pues damos por zanjada esta sesión, ¿vale? Y nada, pues continuamos con el resto del congreso, ¿vale? Muchísimas gracias por la calidad de las comunicaciones, por la calidad de la moderación y por ajustaros al tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con una pausa café, si os parece. Vamos a salir a tomarnos un cafelito, tomamos fuerza y a las 5:30 estamos aquí para ver la monografía Neuroraki 2025. Muchas gracias.